Trabajo en el turno de madrugada de un almacén local de envíos. Casi todo mi trabajo consiste en contar inventario, asegurarme de que cada envío y cada artículo esté registrado y vigilado durante todo el proceso de organización. De vez en cuando tengo a algún compañero en el mismo turno, pero la mayoría de las noches estoy completamente solo. Aquella noche no parecía distinta a cualquier otra. Llegué al almacén, hablé con mi encargado, él cerró y aseguró la entrada principal y me dejó ahí dentro, solo con las estanterías, las cajas y el zumbido lejano de la maquinaria. Empecé con mi rutina de siempre, revisando todos los paquetes que habían llegado durante el día. Alrededor de 1 hora después de haber empezado, pasé junto a una puerta que noté entreabierta. Estaba cerrada, pero sin llegar a encajar del todo en el marco, de modo que sobresalía unos centímetros hacia el pasillo. Esa puerta daba a la parte trasera del edificio, por donde solían entrar los conductores de los camiones. La abrí y asomé la cabeza. Afuera solo se veía el patio trasero del almacén, vacío, silencioso, con el asfalto oscuro y algunas luces frías parpadeando a lo lejos. Nada más. Supuse que mi encargado se había olvidado de echarle llave. Yo no tenía llave de ese tipo de puertas laterales, así que no podía asegurarla aunque quisiera, pero, siendo sincero, no le di demasiada importancia. No me pareció un gran problema, al menos no para mí. Cerré la puerta y volví a mi conteo de inventario, intentando concentrarme en los números y los códigos de barras. Estaba avanzando bastante rápido. Había revisado ya una buena cantidad de estanterías y estaba entrando al siguiente pasillo cuando, de reojo, me pareció que algo se movía al fondo del corredor. Alcé la vista de golpe, con el corazón dando un pequeño salto, pero allí no había nadie. Lo que había visto con la visión periférica era como una figura cruzando la abertura del pasillo al fondo, de un lado a otro, como si alguien hubiera corrido por detrás de las estanterías. Pensé que tenía que ser algún truco extraño de mi mente, un gesto, una sombra, algo, pero aún así noté la adrenalina subiendo durante unos segundos. Negué con la cabeza, me froté los ojos, preguntándome qué me pasaba. Dudé si debía ir a revisar o no, pero al principio decidí que no valía la pena. Si caminaba hasta el final del pasillo iba a perder tiempo y estaba casi seguro, un 99%, de que no había nada. Esas cosas pasan todo el tiempo. Crees ver algo en el rabillo del ojo y siempre, absolutamente siempre, resulta no ser nada. ¿Por qué habría de ser diferente esta vez? Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, no podía quitarme de encima la pequeña sensación de que quizás sí había sido alguien. Solté un suspiro, medio molesto conmigo mismo por dejarme impresionar por una tontería así, y caminé por el pasillo hasta el final. Esa zona casi nunca la piso, porque no tiene nada que ver con mi trabajo. Solo hay estanterías gigantes llenas de palés ya preparados para salir del almacén, todo embalado y etiquetado, esperando su camión. Como yo no participo en esa parte del proceso, la luz ahí suele estar apagada. Me quedé quieto en el umbral, mirando hacia la nave oscura. El techo apenas dejaba caer una tenue iluminación desde algunos tubos fluorescentes lejanos, y el resto era sombra. Esperé unos segundos, atento a cualquier movimiento, a cualquier silueta que se recortara contra las cajas, pero nada se movió. Volví al pasillo y regresé a trabajar en el mismo lugar en el que estaba antes, forzándome a dejarlo pasar. No sé si fue por ese pequeño incidente, pero de pronto me cayó encima una oleada de cansancio, como si alguien me hubiera vaciado de energía en un instante. De repente estaba agotado y ya no me apetecía trabajar tan rápido como hacía solo unos minutos. Aún así, quería terminar ese pasillo antes de tomar mi descanso, así que seguí, pasando códigos, anotando números, intentando ignorar el peso en los párpados. No habrán pasado ni 5 minutos cuando otra vez noté algo moviéndose en el límite de mi visión. Mis ojos se dispararon hacia el fondo del corredor. Juraría que vi una figura, o a alguien, asomándose por detrás de la esquina, como si se inclinara para observarme. Pero cuando miré directamente, no había nadie.
Esta vez dejé lo que estaba haciendo de inmediato y avancé rápido hacia el final del pasillo. De nuevo, la zona estaba casi a oscuras y no veía nada. Sentí un impulso absurdo pero inevitable de decir algo en voz alta, aunque no esperara respuesta. «Hola», murmuré en un hilo de voz que se perdió en la nave. Esperé unos segundos, luego me adentré un poco más en la sala. El silencio era tan espeso que casi dolía. Cada paso que daba resonaba en el cemento y rebotaba por todo el almacén, perdiéndose en los techos altos. Me detuve más o menos a mitad de la nave y giré sobre mí mismo, explorando las sombras entre los palés y las estructuras metálicas. Y fue entonces cuando lo sentí. Una sensación profundamente perturbadora, la certeza viscosa de que alguien me estaba mirando, oculto en algún punto de aquella oscuridad. No ver nada no ayudaba. La angustia se volvía peor. Un escalofrío me recorrió la espalda y regresé a toda prisa por donde había venido. Solo cuando llegué de nuevo al otro extremo del pasillo, me atreví a mirar hacia atrás una vez más. La negrura de aquella sala me heló la sangre, como si allí dentro hubiera algo que no quería que yo estuviera tan cerca. Me di la vuelta para regresar al trabajo, deseando perderme en la relativa seguridad de la rutina, cuando un golpe brutal, extremadamente fuerte, retumbó por todo el almacén. Fue un sonido metálico, como si alguien hubiera estrellado con fuerza una barra o una herramienta contra una de las grandes estanterías de hierro. Después hubo unos segundos de silencio absoluto, rotos solo por el eco lejano del impacto que parecía arrastrarse por la nave y extinguirse a regañadientes. Entonces sonó otro golpe, más suave esta vez, como un golpeteo repetido contra el metal, rítmico, insistente, casi juguetón. Era como si alguien quisiera llamar mi atención, atraerme de vuelta a esa sala oscura, obligarme a entrar otra vez donde no podía ver nada. En ese momento supe que no estaba solo, que aquello ya no podía ser un simple crujido del edificio. Era alguien. Y el pánico me atravesó por completo. En lugar de acercarme, di media vuelta y eché a correr. Fui directo a la puerta trasera y salí al estacionamiento, sintiendo el aire frío en la cara como una bofetada. Solo después de poner una buena distancia entre el edificio y yo, marqué a emergencias con las manos aún temblando. No esperaba demasiado de la policía, al menos no tan rápido, pero para mi sorpresa, cuando entraron a revisar, encontraron a un hombre escondido tras una de las grandes estanterías, en esa misma sala a oscuras. Era un tipo de unos 40 años, con un aspecto descuidado, sucio, con algo en la mirada que daba un miedo difícil de explicar. Más escalofriante todavía fue lo que descubrieron al revisar las cámaras de seguridad. Lo habían grabado varias noches durante la última semana, caminando alrededor del edificio, dando vueltas por el perímetro y probando todas las puertas, una por una, para ver si alguna estaba sin seguro. Todas esas noches yo estaba solo dentro del almacén, a veces con solo unos centímetros de metal y cristal separando mi turno de madrugada de aquel desconocido. En el corto rato que lo vi, mientras lo arrastraban fuera del almacén hacia la patrulla, se notaba que no estaba bien, que había algo profundamente descompuesto en él. No sé si alguna vez llegaron a averiguar qué pretendía exactamente, o si lo confesó. Solo sé que pensar en él intentando atraerme a esa nave, golpeando el metal desde la oscuridad para que yo me acercara, todavía hoy me revuelve el estómago y me deja una sensación pegajosa de inquietud que no se va. Pensaste que trabajar de noche solo era aburrido, quizá monótono, ¿verdad? Pero cuando el mundo duerme y solo quedas tú despierto entre paredes silenciosas, hay miradas que se fijan en ti desde lugares que preferirías no imaginar. Y la siguiente historia ocurre también en esas horas en las que la ciudad baja la guardia, justo cuando tú no deberías hacerlo. Cuando estaba en la universidad, trabajaba a tiempo parcial en el turno nocturno del autoservicio de lavandería de mis padres, abierto las 24 horas. Era un lugar pequeño y descuidado en las afueras del pueblo, con un letrero viejo que parpadeaba y un estacionamiento siempre medio vacío. El edificio, para ser solo una lavandería, siempre me había parecido extrañamente inquietante.
Era muy antiguo, con azulejos desgastados y fluorescentes que zumbaban, y el sonido constante de las lavadoras y secadoras, ese murmullo grave y repetitivo, se mezclaba con el olor a detergente barato de una forma que me ponía nervioso. Aún así, prefería trabajar en un negocio de mi familia antes que en cualquier otro sitio. Aquella noche era viernes, el único día de la semana en el que hacía turno completo, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Relevé a mi padre, que me dejó algunas botanas en el cuarto de atrás y me repitió lo de siempre, que lo llamara y lo despertara si pasaba cualquier cosa rara. Durante la siguiente hora aún fueron entrando algunos clientes sueltos, así que me quedé detrás del mostrador, cobrando, revisando las máquinas y asegurándome de que todo marchara sin problemas. A medianoche, el local se quedó vacío. Todas las lavadoras y secadoras estaban apagadas. La ropa ya se había ido con sus dueños y solo quedaba ese olor húmedo y el eco leve de los motores que se habían detenido hacía poco. Me quedé otros 15 minutos detrás del mostrador, sentado mirando el teléfono y esperando un poco más antes de empezar las tareas de limpieza. Y fue entonces cuando entró un cliente. Al levantar la vista no pude evitar fruncir el ceño. No traía nada en las manos, ni bolsas, ni ropa, ni cesta, nada. Solo llevaba una sudadera con capucha, negra, la capucha puesta hasta casi taparle la cara y las manos hundidas en los bolsillos. Le di las buenas noches, pero no me miró ni respondió. Simplemente caminó despacio entre las filas de lavadoras y secadoras, pasando por los pasillos como si estuviera echando un vistazo al lugar, girando la cabeza aquí y allá, sin prisa, sin tocar ninguna máquina. Luego regresó hacia la entrada y salió por la puerta sin decir una sola palabra. Lo seguí con la mirada mientras cruzaba el cristal del local y salía al estacionamiento. No subió a ningún coche, no se detuvo en ningún lado, simplemente cruzó la calle, se perdió en la oscuridad y desapareció. No es algo que pase todos los días. Alguien que entra en una lavandería en medio de la noche, sin ropa, ni prisa, ni explicación, solo para caminar entre las máquinas. Técnicamente no había hecho nada malo, pero me dejó una sensación muy extraña, como si algo no encajara en absoluto. Estar completamente solo en el local no ayudaba. Supongo que si hubiera habido más gente dentro, me habría sentido más seguro. Quizá hasta ni me habría fijado tanto en él. Sin nada que pudiera hacer al respecto, me puse con la limpieza. Barre por aquí, limpia por allá, recoge papeles, revisa que no haya calcetines perdidos. Mientras fregaba y ordenaba, la única explicación medio razonable a la que llegaba era que quizá el hombre había venido a buscar alguna prenda que hubiera perdido más temprano ese día. Era una suposición floja, sobre todo porque lo lógico habría sido preguntarme directamente si alguien había entregado algo olvidado, pero él no pronunció ni una palabra. Aún así, estuve pensando en eso durante unos 20 minutos, mientras limpiaba mostradores y acomodaba sillas, tratando de quitarme el malestar de encima. En algún momento levanté la vista casi por reflejo y lo vi. Estaba parado justo frente a la entrada, al otro lado del cristal. Durante un segundo ni siquiera procesé que era una persona. Vestía completamente de negro y afuera la noche estaba cerrada, de modo que su silueta se mezclaba con la oscuridad, apenas recortada por la luz interior. Para cuando mi cerebro terminó de encajar las piezas y reconocí que era el mismo hombre de antes, él ya se había empezado a alejar, girando sobre sus talones y caminando fuera de mi campo de visión. No pude evitar preguntarme cuánto tiempo llevaba allí, de pie, observándome a través del cristal sin que yo lo notara. Me acerqué a la puerta, pegué la frente casi al vidrio para mirar hacia la línea de locales de la calle, pero el hombre ya no estaba. No alcancé a verlo ir hacia ninguna dirección, como si se hubiera evaporado en el aire frío del estacionamiento. Había algo en su aspecto, en la forma silenciosa y extraña en la que aparecía y desaparecía, que era profundamente inquietante. No me sentía nada cómodo. Pensé en llamar a mi padre, en pedirle que viniera, pero me sentía culpable ante la idea de despertarlo y hacerlo conducir hasta allí, solo porque yo encontraba a alguien un poco sospechoso.
Sabía que él no me reprocharía nada. Pero apenas llevaba un par de meses en ese trabajo y quería demostrar que podía ser responsable y aguantar un turno yo solo. Así que apreté los dientes y me quedé a cargo, tratando de autoconvencerme de que no pasaría nada. Durante la siguiente hora me quedé casi todo el tiempo detrás del mostrador, mirando fijamente hacia las ventanas del frente, siguiendo cualquier sombra que pasara por la calle. A medida que transcurría el tiempo sin que entrara ningún cliente más, empecé poco a poco a bajar la guardia. Volví a mirar el teléfono, a revisar redes, simplemente intentando hacer que el tiempo corriera más rápido. Hasta que sonaron un par de crujidos breves procedentes de la parte trasera del edificio. Dejé el teléfono, me incorporé y di unos pasos hacia el fondo, tratando de escuchar mejor. Podía oír un sonido apagado, como de cosas moviéndose, de alguien desplazando cajas o revolviendo algún montón de objetos en uno de los cuartos traseros. Escuché solo unos segundos antes de entender, con una certeza fría, que había alguien ahí. No era una tubería ni una máquina, era una persona. Decidí que tenía que salir de inmediato. Me giré y caminé en silencio hacia la puerta principal, con el corazón acelerado, mientras buscaba en el bolsillo el teléfono para llamar a la policía. Empujé la barra para abrir y la puerta no se movió. Se había quedado atascada. Miré hacia abajo, a través del cristal, y vi algo enredado alrededor de las manijas por la parte de afuera. Algún tipo de cuerda improvisada o cinta atada al metal, tensada desde fuera. En ese instante supe qué estaba haciendo el hombre la segunda vez que lo vi junto a la entrada, mirándome a través del cristal. No solo me observaba, estaba manipulando la puerta. El pánico me invadió por completo, como un vuelco que me vació el estómago. Recordé que la única otra salida era una puerta trasera. Volví a caminar, ahora con extremo cuidado, hacia el pasillo que llevaba a los cuartos del fondo. Aún se oían ruidos, golpes débiles, cajas arrastrándose, alguien moviendo cosas, pero todo muy controlado, como si esa persona estuviera intentando no hacer demasiado ruido, como si pensara que yo seguía distraído en la parte delantera. Me detuve en el umbral de la habitación desde donde venían los sonidos y me asomé. Lo vi. Tenía la espalda hacia mí y estaba agachado, revolviendo unas cajas apiladas en el suelo, como si buscara algo concreto. Desvié la mirada hacia la puerta de emergencia, al otro lado del cuarto. Aquella era mi oportunidad. Corrí hacia ella sin pensarlo. El hombre reaccionó al instante, girando el cuerpo y mirándome. Al llegar a la salida, durante un instante sentí que el corazón se me caía. Alrededor de la manija había una especie de cuerda mal hecha, un intento torpe de sujetarla para que no pudiera abrirse desde dentro. Por suerte, aquello no estaba bien asegurado, y con un empujón desesperado conseguí forzar la puerta y salir al exterior. En cuanto crucé el umbral y el aire de la madrugada me golpeó la cara, escuché cómo él también salía. Pero ahora, ya fuera, a plena vista, no me persiguió. Simplemente echó a correr en dirección contraria, perdiéndose entre las sombras de la calle. Llamé a mi padre y a la policía. Ellos llegaron, revisaron el lugar, pero no hubo muchas pistas sobre a dónde había ido. Claramente aquel hombre había intentado encerrarme allí dentro con él. Supongo que su idea era hacerlo sin que yo me diera cuenta, atando primero la puerta principal desde fuera. Luego, al ver que aún había una salida trasera, debió ponerse a buscar algo con lo que bloquearla también, y esa búsqueda desesperada fue justo lo que me dio el tiempo suficiente para escapar. Sus intenciones solo pueden imaginarse, y cuanto más lo pienso, más escalofriante resulta. Ahora, repasando la noche una y otra vez, me parece una locura no haberme dado cuenta de que algo estaba realmente mal hasta el último momento. Desde entonces, cuando trabajo solo, estoy 1000 veces más atento. No doy por hecho que nadie es inofensivo, porque sé que si ese hombre hubiera logrado asegurar del todo la puerta trasera, no habría habido ninguna salida para mí. Si crees que estas cosas solo les pasan a otros, a personas imprudentes o exageradas,
recuerda que todos ellos también pensaban que era solo una noche más de trabajo. Y sin embargo, en oficinas, almacenes y pequeños negocios vacíos, hay pasos que resuenan cuando ya no debería quedar nadie. La siguiente historia nace justamente de esa falsa sensación de rutina y seguridad, la que se rompe en el momento más silencioso. Durante algunos años trabajé en una empresa privada como auxiliar de captura de datos. Era el típico puesto de baja categoría que casi nadie respetaba dentro de la oficina. Los jefes no dejaban de cargarme con más y más tareas que ni siquiera correspondían al puesto de capturista, recados, archivos, encargos varios. Pero yo era joven, era mi primer trabajo serio y no sabía poner límites, así que simplemente lo aceptaba. El dinero extra nunca venía mal y en cierto modo pensaba que era lo que tocaba. La oficina estaba en el quinto y último piso de un edificio de oficinas en un pequeño centro de negocios a las afueras de la ciudad. Nuestra empresa ocupaba solo ese piso. Los demás estaban alquilados a otras compañías. Según sabía, casi todas eran empresas de servicios, con horarios de oficina típicos, de modo que a las 5 o 6 de la tarde sus plantas quedaban completamente vacías. La nuestra era la única donde a veces se quedaba alguien trabajando hasta tarde. Y normalmente ese alguien era yo, el de menor sueldo, el que podía quedarse horas extra haciendo cualquier tarea pendiente sin que a la empresa le doliera en el bolsillo. Aquella noche mi jefe me dejó una buena cantidad de trabajo por terminar. Ni siquiera me preguntó si podía quedarme más tiempo, simplemente asumió que lo haría, y, como el pusilánime que era entonces, acepté sin quejarme. Me consolaba pensando en el pago extra y además había algo que me gustaba de la oficina vacía. Sin supervisores ni compañeros alrededor, sin ojos pegados a mi pantalla ni voces dándome órdenes, el ambiente parecía casi tranquilo. A las 6, todos los demás recogieron sus cosas y se fueron. El sonido del ascensor cerrándose se mezcló con el eco de sus despedidas, y yo me quedé ahí, solo con el murmullo lejano de la ventilación y el clic de mi teclado. Pasados 30 minutos, las luces principales del edificio se apagaron automáticamente y solo quedaron encendidas unas pocas luces de bajo consumo que sumían el piso en una penumbra pálida y uniforme. Me quedé en mi escritorio, frente a la computadora, trabajando a un ritmo cómodo, rellenando campos, revisando números. Transcurrieron unas 3 horas completas. El edificio estaba silencioso, oscuro, y yo llevaba tanto tiempo concentrado en la pantalla que casi había olvidado que allí fuera, más allá de las paredes, era plena noche. De pronto, escuché algo debajo de mí, en los pisos inferiores. En un edificio tan grande, con tantos despachos y pasillos, el sonido llegaba amortiguado y confuso, pero me pareció claramente el ruido de una puerta abriéndose o cerrándose de golpe. Levanté la vista de la computadora y me quedé inmóvil, afinando el oído, intentando identificar de dónde venía aquel ruido. Como no escuché nada más, volví a mi trabajo. No le di mayor importancia. Me repetí que seguramente no habría sido una puerta sino algún crujido del edificio, alguna vibración de la estructura, tal vez las tuberías. Después de todo, era un edificio viejo, y de vez en cuando soltaba pequeños gemidos y chasquidos que se colaban en el silencio. Y como no hubo ningún otro ruido que acompañara aquel golpe, no tuve razones para obsesionarme. Tras eso, calcularía que pasaron entre 30 y 45 minutos. Ya casi había terminado todo lo que tenía que hacer. Me quedaría, como mucho, 1 hora de trabajo antes de poder irme a casa. Pero el cansancio empezaba a caerme encima. Sentía los ojos pesados, el cuerpo más lento. Decidí levantarme y servirme un pequeño café en la cafetera de cápsulas que teníamos cerca de la entrada a la oficina. Caminé hasta allí. Puse una cápsula en la máquina, la puse a funcionar y me quedé mirando el chorro oscuro caer en el vasito de papel. No sé cómo no lo noté de camino, pero cuando regresé hacia mi escritorio, con el café en la mano, me di cuenta de que la puerta que daba al pasillo estaba abierta. Era la puerta del fondo de la sala, la que conducía a un pequeño corredor
donde solo había un cuarto de limpieza y la puerta de las escaleras que conectaban con los demás pisos. Esa puerta casi siempre estaba cerrada, porque prácticamente nadie la usaba. Con curiosidad, caminé hasta el marco y saqué la cabeza al pasillo. Las luces ahí eran más débiles todavía, y el aire parecía más frío. Vi la puerta de las escaleras y la del cuartito de mantenimiento, ambas cerradas, aparentemente normales. Sin embargo, estando allí, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, una incomodidad sorda que no supe explicar. Me dije que sería por la iluminación tenue del pasillo. De noche, ese corredor se veía estrecho, largo, demasiado silencioso, con algo francamente siniestro en la forma en que las sombras se juntaban junto a las puertas. Me acerqué a la puerta de las escaleras, la empujé un poco y miré a través, solo para asegurarme de que no hubiera nadie. Todo parecía vacío. Volví a la sala principal y cerré la puerta del pasillo tras de mí, regresando a mi escritorio con el café ya tibio. Solo me quedaba 1 hora de trabajo. Si terminaba eso, podría irme a casa y olvidarlo todo. No había razón, me decía, para preocuparme por nada. Pero por más que insistiera, el hecho de que esa puerta hubiera aparecido abierta seguía siendo muy extraño. No había motivos para que nadie subiera a nuestro piso a esas horas, y menos sin decir nada. Intenté concentrarme de nuevo, acelerar un poco el ritmo, pero era difícil. Cada par de minutos, una sensación desagradable se me posaba en la nuca, como si alguien me estuviera observando en silencio desde algún punto de la sala. Alzaba la cabeza, recorría la oficina con la mirada, el resplandor azulado de otras pantallas apagadas, las sillas vacías, los archivadores cerrados, nada. No había nada. Empezó a irritarme, porque sabía que estaba perdiendo tiempo y concentración por una paranoia idiota, pero el malestar era tan intenso que no podía evitarlo. Miraba, no veía a nadie. Volvía al teclado. Pasaban unos minutos. Volvía a levantar la vista, y así durante media hora que se hizo interminable. Entonces, mientras miraba fijamente la pantalla, todo a mi alrededor se apagó de golpe. Las pocas luces de bajo consumo que quedaban encendidas en el techo se extinguieron al mismo tiempo, con un chasquido seco. La única fuente de luz que quedó fue el rectángulo blanquecino de la computadora frente a mí, iluminando mis manos, el teclado y un poco del escritorio. Todo lo demás se hundió en una oscuridad casi absoluta. El contraste era tan abrupto que por un segundo me quedé paralizado. Giré la cabeza hacia el lado opuesto de la sala, donde sabía que estaban los interruptores, y me levanté para ir hacia ellos, pero me detuve antes de dar un solo paso. En el silencio del edificio pude oírlo con claridad. Pasos, pisadas suaves, lentas, que venían justo de esa dirección, una tras otra. Alguien caminaba en la oscuridad, avanzando hacia mí, atravesando la franja donde la luz del monitor ya no alcanzaba. No corría, no tropezaba, sus pasos eran tranquilos, seguros, como si supiera exactamente dónde estaba cada escritorio, cada silla, cada obstáculo. Me quedé congelado unos segundos, escuchando cómo los pasos se acercaban, llenando mi cabeza con el sonido del tac-tac apagado sobre la alfombra. Todo mi cuerpo se tensó. Y entonces la adrenalina me atravesó como una descarga. Sin pensarlo más, salí disparado desde mi escritorio, pero no en dirección a los interruptores, sino hacia la puerta que conducía a las escaleras. Abrí la puerta del pasillo casi de un tirón, corrí por el corredor y empujé la puerta metálica de las escaleras de emergencia. Allí, al menos, había algo de luz, un resplandor amarillento que subía desde los pisos inferiores. Bajé los escalones casi saltando, sin mirar atrás, sintiendo que en cualquier momento una mano podía surgir de la oscuridad que había dejado arriba y agarrarme por el hombro. No me detuve hasta que llegué a la planta baja. Abrí la puerta de salida y me encontré en la calle, con el frío de la madrugada cortándome el aire de los pulmones. Llamé al 911 en cuanto pude articular palabra. Me quedé afuera, tiritando, mirando constantemente hacia la fachada del edificio, como si esperara ver una silueta mirándome desde alguna ventana. Pasaron casi 15 minutos antes de que llegara el primer agente,
y otros 5 hasta que aparecieron 2 más. Solo entonces entraron a registrar el edificio planta por planta. Para cuando terminaron, no encontraron a nadie dentro. Eso fue lo peor, saber que había habido pasos, que había habido alguien y que ahora se había desvanecido sin dejar rastro. Para colmo, tardaron 2 días en conseguir las grabaciones de seguridad del edificio, y aún así, no ayudaron mucho. El sistema era antiquísimo, de más de 30 años, en blanco y negro, con una resolución tan baja que todo se veía borroso y lleno de ruido. Lo único que se pudo sacar en claro fue esto: un hombre había entrado al edificio alrededor de las 2 de la tarde, diciendo en recepción que tenía una cita con una de las otras empresas. En lugar de ir a esa oficina, se escabulló casi de inmediato hacia un cuarto de mantenimiento en uno de los pisos inferiores y se quedó escondido allí durante horas, esperando a que todos se hubieran ido, menos yo. Según los pocos fragmentos de imagen que se pudieron distinguir, caminó por varias plantas, deambulando por los pasillos, hasta que se dio cuenta de que todavía quedaba alguien en el 5º piso. A partir de ese punto, lo que pensaba hacer, o lo que quería de verdad, se vuelve un vacío. Tal vez solo quería asustarme y obligarme a salir corriendo, o tal vez su intención era mucho más siniestra y la oscuridad de aquel momento me salvó de saberlo. Sin respuestas claras, decidí renunciar poco después. Hoy me alegro por muchas razones de haber dejado ese trabajo, pero una de las más grandes es no tener que quedarme solo en ese edificio por las noches, con la certeza de que alguien que nunca llegó a ser identificado estuvo allí arriba conmigo. Porque, hasta donde sé, nunca lo encontraron. Si estas historias te dejaron con esa sensación incómoda de que hay alguien al otro lado de la puerta o de la pantalla, no la ignores. Si todavía miras de reojo la oscuridad de tu casa mientras escuchas esto, deja tu like y suscríbete para seguir oyendo relatos que no te dejarán dormir tranquilo. Y si alguna vez viviste algo parecido, o si crees que habrías reaccionado distinto a estos protagonistas, cuéntalo en los comentarios. Quizá descubras que no eres el único al que algo observó en mitad de la noche.